días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y esperamos que estos devocionales que grabamos con mucho amor por estos canales sean de bendición para cada uno de ustedes y de aquellas personas que ustedes conocen a quienes le comparten estos mensajes que tienen el interés de que otras personas conozcan la palabra de Dios, que otras personas entiendan el Evangelio y acepten a Cristo como Salvador personal y sean salvos. Damos gracias al Señor porque son muchos los comentarios que recibimos sobre estos devocionales y toda la honra y la gloria sea para el Señor, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que todos sean salvos. Lamentablemente, muchas personas no conocen la palabra de Dios, han vivido bajo tradiciones de nuestros pueblos, tradiciones de sus familiares, de sus antepasados, y sin conocer la palabra de Dios, mueren y pierden la oportunidad de tener vida eterna con Cristo Jesús, tal como lo promete la palabra de Dios. Hoy seguimos en el libro, la carta de Pablo a los Gálatas, y solamente vamos a ver el versículo 7 y 8, porque Pablo tiene una situación difícil con los falsos maestros, los judaizantes, que están pervirtiendo el evangelio, confundiendo a los cristianos de las iglesias de Galacia, y por eso esta carta de Pablo es dura para que los cristianos de esas regiones entendieran que solamente hay salvación por Cristo Jesús, sin que hayan ni ritos ni obras, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 1, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabras duras. A los cristianos de la iglesia de Galacia se les estaba enseñando otra cosa que no era el evangelio de Cristo. Dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dice, no es que hay otro evangelio, es que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y hoy en día debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay cantidades de falsas doctrinas, de falsos maestros predicando otro evangelio que no es el de Cristo. Hoy en día se predica de prosperidad, se predica de pactos, cosa que no se establece en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Jesucristo dijo, en el mundo pasaréis aflicciones. Entonces, el evangelio muchas veces es distorsionado por personajes que solo buscan su beneficio personal, y aquí en las iglesias de Galacia había esta situación provocada o motivada por falsos maestros judaizantes. Aquellos que confundían a los creyentes de Galacia eran cristianos judíos radicales, que creían que las prácticas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y las restricciones a la comida, eran para todos los creyentes en Cristo. Eso formaba parte de la ley judía. Pero la iglesia de Galacia estaba compuesta por judíos, cristianos y también gentiles cristianos que ya habían creído en Cristo Jesús. Estos maestros judíos querían cambiar a los cristianos gentiles en judíos y por eso se les llamó judaizantes. ¿Sí? Estaban pervirtiendo el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos de Galacia eran principalmente griegos,
Ambos grupos, judíos y gentiles, creían en Cristo, pero sus estilos de vida eran diferentes. Entonces, estos maestros judaizantes estaban distorsionando la verdad del evangelio y afectando a los cristianos de las iglesias de Galacia. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo, acerca de la salvación en Cristo. Declaraban seguirle, pero negaban la obra de Jesús en la cruz que fuera suficiente para salvación. Ellos predicaban que además de la obra de Cristo en la cruz, eran necesarios cumplir con los ritos de la ley judía. Hoy hay y siempre existirán personas que distorsionan el evangelio. Por eso es importante que nosotros estemos siempre en la palabra de Dios para que no caigamos en la mentira de muchos falsos maestros que hay hoy que predican beneficio personal y no la verdad del evangelio de Cristo. Muchos distorsionan hoy también la verdad de las buenas nuevas de salvación, sea porque no comprenden lo que enseña la Biblia o porque no están conformes con la verdad tal como se presenta en la palabra de Dios. Cuidado con esto. Abundan y hoy en día tienen medios de comunicación para llegar a todos los hogares, a todos los lugares, y están entrando aún en congregaciones con estos falsos evangelios. Tenga cuidado. Antes de aceptar la enseñanza de cualquier grupo, descubra lo que enseñan acerca de Cristo. Si sus enseñanzas no están acorde con la verdad de la palabra de Dios, ellos están pervirtiendo el evangelio. Así como pasaba en aquella época, también está pasando hoy. Y muchos están yendo tras estas enseñanzas porque tocan la debilidad humana, promueven la predicación de los beneficios que ellos ven en la prosperidad. Pero eso no es el evangelio de Cristo. La prosperidad que nosotros necesitamos es la prosperidad espiritual. Pablo, en los versículos 8 y 9, aquí denunció enfáticamente la perversión del evangelio de Cristo por parte de estos judaizantes. Y fueron fuertes las palabras de Pablo en esta carta. Y Pablo invoca, dice aquí en el versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo invoca maldición para el que difunda un evangelio falso. Dice: sea anatema, sea maldito aquel que difunda un evangelio falso. La verdad del evangelio nunca cambiará. Por lo tanto, Pablo usó estas palabras duras para aquellos que distorsionan el evangelio. Pablo tuvo que hablar con dureza a los cristianos de Galacia porque estaban en serio peligro. Hoy en día hay serio peligro por parte de falsos predicadores, falsos maestros que andan predicando un evangelio diferente al evangelio de Cristo. No acepte ni permita que alguien le enseñe otro evangelio que no sea la verdad de Cristo revelada en la palabra de Dios. Cristo murió y resucitó para salvación de todo aquel que cree. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por ritos religiosos, que hoy abundan también los ritos religiosos que vienen enseñados de generación en generación y
La palabra de Dios nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por ningún rito, no por religión. Cuidado, la religión tampoco salva. El que murió en la cruz fue Cristo. El que salva es Cristo. Usted solo tiene que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, aceptarle como Salvador personal, abrirle su corazón para que Él entre en su corazón y le salve. Crea en el sacrificio de Cristo en la cruz. Crea en Cristo y será salvo. No hay otro evangelio. No hay un evangelio de la prosperidad. La verdad de la palabra de Dios es el evangelio de Cristo. La salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvación de todo aquel que cree. Tenga cuidado con aquellos que promueven otro evangelio. Así como en Galacia estaba pasando esto por parte de los judaizantes, hoy en día hay muchos falsos maestros predicando evangelios diferentes al evangelio que se predica y que se enseña en la palabra de Dios. El evangelio por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y recuerde, no es por obra, no es por religión, es por creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Le dejo con esta meditación. Y usted que conoce ya la palabra de Dios, que conoce el evangelio de Cristo, háblele a otras personas, háblele a sus conocidos la verdad del evangelio, porque pueden ser engañados por estas falsas enseñanzas, por estos falsos evangelios, por estos falsos maestros que andan promoviendo otras cosas que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que desean y quieren es el beneficio personal. Tenga cuidado y acompáñenme a enseñarle a otras personas la verdad del evangelio de Cristo. Que el Señor les bendiga.